Pues sí, porque al final eran unos títulos que nos habíamos marcado como objetivo pues conseguir. Uno ya lo tenemos, que es el ascenso, pero estaba también muy marcado la Copa Asunta porque era un título que el club no había ganado nunca, no ha ganado nunca, y nos habíamos metido en la final el año pasado, en la anterior pues en la Final Four, y habíamos dado pasos pues para cada día estar más cerca, y es un título muy importante para nosotros porque sería ser pues el club, mejor club de Galicia, que para el Noia es muy importante, y más motivados que nosotros yo creo que hay pocos equipos que puedan estar. Bueno, al final es un poquito incógnita, ¿no? Porque llevamos ya un mes y pico después de haber conseguido el título, pues bueno, con vacaciones, con semanas complicadas, con muchas lesiones, entonces estamos un poquito con esa incógnita, pero bueno, creo que la fase de la temporada, al ser tan avanzada, pues bueno, los equipos ya bajan también el nivel físico, como es normal. Nosotros no somos otro equipo pues igual que el resto, entonces en ese apartado creo que vamos a estar igual que Parrulo. Es cierto que ellos vienen de competir este último mes mucho contra equipos fuertes y ya en una buena dinámica, pero nosotros mentalmente también estamos muy fuertes, con mucha confianza, y creo que va a ser un partido muy igualado, que no se va a parecer nada a los partidos de liga. No, nada que ver, ¿no? Creo que por lo que vino aquí el partido de ida pues no va a tener nada que ver en la participación de los jugadores, no se va a parecer nada, sí, en el partido de vuelta, pero están en una situación totalmente diferente, salvados, con la mentalidad con la motivación por las nubes, porque vienen de salvarse las últimas 5 jornadas contra equipos de arriba, dando una muy buena imagen, e incluso ganando a equipos pues de zona de playoff. Al final nos vamos a encontrar al mejor Parrulo de toda la temporada, y va a ser un choque muy equilibrado, y pues esperemos que bonito para el espectador y que caiga de nuestro lado. Sí, la verdad es que, como dije, para el club es importante, sería mi octava Copa Asunta, pues la verdad es que tuve la suerte de estar en grandes equipos, ¿no? y de ganar bastantes títulos. Eso no quiere decir que no sea importante, y la verdad es que me hace ilusión como si fuera la primera, ¿no? Entonces voy a luchar como si fuera mi primera, para que el club pues tenga esa deseada Copa Galicia que tanto quiere.